La promesa. ¿A quién no le gustan las promesas? Bueno, creo que a todos nos gustan las promesas, pero ¿a quién le gusta o qué tan cómodo es esperar el cumplimiento de una promesa? Ahí es donde algunos pueden esperar tranquilamente y otros se desesperan. Bueno, Jesús hizo una promesa a sus discípulos. De eso trata el tema el día de hoy. Bienvenidos a nuestro canal, Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, que escribió Lucas, nos dice así en el primer capítulo, el párrafo primero. En el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber recibido mandamientos por el Espíritu Santo a los que había escogido. Bueno, no cabe duda que los apóstoles de Jesús, la iglesia temprana, estaban bien ubicados respecto a lo que tenían que hacer. Dice Lucas, cuando va a hablar de lo que hizo la iglesia, que en el primer libro, o sea, el Evangelio de Lucas, escribió lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si hay un comienzo, hay una continuación. O sea que el libro de los Hechos continúa lo que Jesús continuó haciendo. Si vemos capítulo por capítulo el libro de los Hechos, no vamos a encontrar a Jesús como persona haciendo algo o yendo para un lugar u otro, excepto cuando apareció, por ejemplo, a Pablo, pero fue una aparición. Entonces, lo que nos narra el libro de los Hechos son precisamente hechos, pero no de Jesús, o no de Jesús directamente. Es lo que hizo los apóstoles, lo que hicieron la iglesia, y es en esencia lo que Jesús hizo, pero a través de ellos. La iglesia estaba bien ubicada cuando esperó la promesa y después de recibirla comenzó a predicar el Evangelio. El día de hoy es muy importante que los cristianos y la iglesia nos demos cuenta de que lo que hagamos sea la continuación de la obra de Jesucristo. La obra de la iglesia hoy debe ser la segunda parte de la obra de Jesucristo. La primera el Señor ya la hizo hace 2000 años. Cuando es así, estamos atendiendo a la orden del Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, respecto a lo que sigue en este pasaje, y estas señales seguirán a los que creen. Una serie de señales, de portentos, de hechos milagrosos que fueron posibles gracias a la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, es decir, del cumplimiento de la promesa de Jesús. Bueno, Juan 20:21 dice Jesús, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre envía al Hijo en su misión, la misión de Dios, la misión Dei. Ahora Jesús envía a la iglesia en esta misma misión Dei, una tarea del cielo. Es lo que nos ocupa a los cristianos desde que Jesús ascendió hasta que Jesús venga por segunda vez. El párrafo 2 del pasaje que nos ocupa dice que hasta el día en que Jesús fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El tiempo en que Jesús apareció a sus discípulos, que fue durante un periodo de 40 días, lo usó el Señor para recordarles lo que ya les había enseñado y darles mandamientos, no sabemos si los mismos que le había dado o nuevos, pero dice la palabra mandamientos por el Espíritu Santo. Los cristianos a veces piensan que la vida cristiana no contiene mandamientos. Contraponen a veces la ley que tenía mandamientos a la gracia, que gracias a Dios no tenemos que cumplir todos los mandamientos para ser salvos. Efectivamente, lo que nos trae salvación es la fe en la obra de Jesús, en lo que Él ya hizo. Sin embargo, hay mandamientos que el Señor dio a sus discípulos y a la iglesia. Y los 40 días en que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos después de resucitado y antes de ascender al cielo, los usó
Lucas así nos dice, para darles mandamientos acerca del reino de Dios. Bueno, qué importantes son entonces los mandamientos del reino. Bueno, la cosa es que las exigencias de la vida del reino son mayores a las exigencias de la vida común, de la vida diaria. El Señor tiene más requerimientos que los que Dios mismo tenía para su pueblo bajo la ley. Se da por sentado que el pueblo era difícil, imposible que cumpliera con todos los mandamientos de la ley. Pero es distinto bajo la gracia en que tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Bueno, sigamos adelante. El Señor dio mandamientos a sus discípulos. Hay dos cosas que vienen a mi mente cuando leo este pasaje. Uno, enfatiza Lucas en el libro de los Hechos que el Señor, con muchas pruebas indubitables respecto a su resurrección, las dio a sus discípulos. Jesús quería que estuvieran bien seguros de que había resucitado. En ocasiones creyeron que veían fantasma cuando Jesús apareció a ellos. Él les enseñó las marcas en sus manos, las marcas de los clavos. Les enseñó las marcas en su costado. Hay veces que dicen que Jesús no fue clavado, sino fue amarrado. Jesús les enseñó no las ligaduras de los mecates, sino las huellas de los clavos de sus manos y la huella de la lanza en su costado. Con eso les dijo, soy yo. Es el mismo cuerpo con el que anduvo, pero ahora resucitado. Bueno, Jesús quería que estuvieran bien seguros y les dio muchas pruebas en varias ocasiones y fueron diferentes las pruebas que nos narran los evangelios, aparte de las que no se nos describen ahí. Los discípulos predicarían, era importante que estuvieran bien seguros. Fueron 40 días los que Jesús utilizó. A veces pienso que son muchos días 40 y a veces pienso que son muy pocos. Pero todo tenía un propósito, una intención. Lo mismo pudieron haber sido 30 días o 20 u 80. Lo que Jesús les dijo se los pudo haber dado en más tiempo o en menos tiempo, pero hay varias cosas en relación a este número 40. Bueno, 40 tiene un significado en la Biblia o un simbolismo. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días y 40 noches. Cuando Moisés estuvo en Sinaí esperando las tablas de la ley que Dios le dio, los mandamientos, estuvo 40 días ahí en el monte. Después el Señor bajó y encontró a su pueblo entregado a la idolatría. Dios se enojó y habló con Moisés respecto a consumir a ese pueblo. Moisés entonces estuvo orando a Dios, rogando a Dios por su perdón. Otros 40 días oró y ayunó Moisés. Ya en el peregrinar por el desierto, que por cierto fueron 40 años los que vivió el pueblo de Israel en el desierto, de que salió de Egipto a llegar a entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, 12 personas representantes del pueblo de Israel incursionaron en la tierra, fueron a evaluar la tierra y estuvieron 40 días inspeccionándola. 40 días. ¿Cuántos años vivió Aarón después de la salida de Egipto? 40 años. El pueblo de Israel anduvo 40 años, ya dijimos, en el desierto para llegar a la tierra prometida. En tiempo de los jueces, después de un tiempo de lucha, de libertad, disfrutaron el pueblo con frecuencia de 40 años de paz. Cuando el Señor los juzgó y los castigó, poniéndolos bajo esclavitud de pueblos vecinos, fueron con frecuencia periodos también de 40 años. Es decir, 40 nos representa la prueba y la espera. Prueba, el Señor estaba probando a su iglesia. Bueno, no sé hasta qué punto probando, pero sí quería que la iglesia aprendiera otra cosa, a esperar.
esperar que fuera Dios delante de ellos, como cuando Jesús resucitó, les dice, voy delante de ustedes a Galilea. Se trata de que Dios prepara buenas obras para que andemos. De antemano a que nos llama, Él las prepara. Dios quiere ir delante nuestro. El Espíritu Santo ha de obrar en las personas o en el lugar donde las iglesias y los cristianos vamos a trabajar para que las cosas sean efectivas. Bueno, ¿cuántos vieron a Jesús ascender al cielo? Dice la palabra que fueron 500. El relato del Evangelio lo atestigua, 500 personas. ¿Cuántas personas recibieron el Espíritu Santo cuando descendió el día de Pentecostés? 120. De cada 4 personas que vieron ascender al cielo, que recibieron la gran comisión, una de esas 4, poquito menos de una, recibió la promesa. No nos dice la palabra cuántos comenzaron a esperar la promesa. Simplemente nos dice que 500 lo vieron ascender, recibieron la promesa, y que 120 la recibieron. 120 que estuvieron reunidos esperando. Bueno, no fueron tantos días realmente, fueron una semana la que esperaron ahí. 7 días, el tiempo de Dios. Lo importante es que hagamos las cosas en el kairos de Dios, no en el cronos. Nosotros damos mucha importancia al cronos, medimos el tiempo, queremos tener control de la situación, programamos, agendamos las cosas, decimos tal día y a tal hora, pero no así las cosas de Dios, y no le podemos calendarizar a Dios las cosas. Él sabe cuándo. Hay veces, bueno, en Habacuc, el Señor, refiriéndose al mismo hecho, dice, tardo, y después les dice, no tardo. Bueno, así es el kairos de Dios. A veces pareciera que tarda para nosotros, para nuestro cronos, hay veces que es mucho tiempo. Pero ¿qué es el tiempo para quien es eterno? Y vaya que Dios nos llama a la eternidad. Tenemos que aprender a esperar en este tiempo que medimos con el cronos. Tenemos que aprender a que hay un kairos, hay un tiempo de Dios. Él sabe cuándo, Él es sabio, Él es soberano. Algo que tenemos que recordar siempre mientras vivimos en la tierra es que el Señor nos llama a vivir en el reino de Dios. Para eso dio mandamientos y repitió mandamientos a sus discípulos respecto a la vida del reino. Lo último que hizo el Señor en estos 40 días que apareció a los discípulos fue darles mandamientos acerca del reino, mandamientos por el Espíritu Santo. Bueno, es importante entonces la vida en el reino y la vida en el Espíritu Santo. Ambas cosas se conjugan. Así debe serlo en la vida del cristiano y de la iglesia. Bueno, vamos adelante. Dice el párrafo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay veces al cristiano le cuesta esperar. Queremos hacer las cosas ya. Bueno, Dios enseña a su iglesia a esperar. Esperar la promesa. ¿La promesa de qué? ¿Qué dice la promesa? Juan les bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Esta frase ha traído polémica en muchos cristianos y muchas iglesias, y algunos lo ven de una manera y otros de otra. No debiera ser tan difícil si pensamos que es una forma de decir algo espiritual. Se usan palabras materiales para describir lo espiritual, va a haber dificultad. No debemos de entender las cosas literalmente, sino espiritualmente. Tal vez la discrepancia sea porque muchos hablan del bautismo del Espíritu Santo viéndolo como un hecho, más exactamente como una cosa, algo sustantivando el acontecimiento. Pero la promesa no es que van a recibir una cosa en nominativo, sino que Dios los va a pasar bajo una acción.
No es que Dios daría algo a la iglesia, sino que Dios haría algo en la iglesia, los sumergiría. Literalmente dice, seréis sumergidos en el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo podemos entender que vamos a ser sumergidos en el Espíritu Santo? Tenemos que pensar que hay una alegoría, que hay una forma de decirlo. ¿Para qué discrepar en cuanto a que bautismo en el Espíritu Santo, si es para nosotros, si fue para la iglesia, si es para todos la promesa, y todos tenemos que ser sumergidos en el Espíritu Santo, así como somos sumergidos en el agua? Bueno, el Señor usa la figura. Juan nos bautizó en agua, los sumergió en agua, pero Dios los va a sumergir en el Espíritu Santo. Es algo más acertado cuando hablamos de esto como una experiencia, pero no como muchos la hacen, como una experiencia que es una vez y para siempre. Es una experiencia que da inicio a una nueva vida, a una vida de comunión con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en el creyente es una nueva vida, es la presencia activa la que da movimiento y potencia y permanencia y eficacia a la obra del cristiano y de la iglesia. Por ejemplo, Hechos 4:8 dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Bueno, el apóstol Pedro les dice esto lleno del Espíritu Santo. Pedro, el que días antes había negado a su Señor y Maestro por temor, aquí con todo valor señala el pecado del pueblo. Ustedes rechazaron y dieron muerte al enviado de Dios. Bueno, y la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas, compungidos de corazón, dijeron, ¿qué hacemos, varones hermanos? Pedro tuvo toda la libertad para decirles qué hacer. Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ya el Espíritu Santo había actuado en la gente, en el pueblo. Pedro y los apóstoles permitieron que el Espíritu Santo actuara. Bueno, eso de permitieron es una forma de decirlos. El Espíritu Santo simplemente actuó, descendió. Es primeramente sobre los 120, y al llegar la gente, la multitud, a ver qué pasaba, fueron movidos por algo. Era Dios el que los estaba moviendo. Al oír las palabras de Pedro, las pudieron aceptar. Esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos 7:55 dicen así respecto a la muerte del primer mártir de la iglesia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, esto es cuando era apedreado, puestos en el cielo, vio la gloria de Jesús y a la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban fue el primer mártir y pudo recibir la muerte cuando la muchedumbre lo apedreaba. Pudo recibirla con paz y con gozo en su corazón, porque estaba disfrutando y no dejó de disfrutar desde que lo conoció hasta que murió. La presencia de Dios que trae gozo y trae paz. Pablo insta a la iglesia en Éfeso, en su carta, capítulo 3, párrafo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es una forma de vivir cada día en el gozo del Señor. Decir bautizado en o estar lleno de es una manera figurada de decir que estamos en plena comunión con el Espíritu de Dios. La bendición de Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y párrafo 14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así termina la segunda carta. La comunión del Espíritu Santo. ¿Qué es comunión del Espíritu Santo? Ya dijimos que causa preguntas. ¿Qué es bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es plenitud del Espíritu Santo? Bueno, hay otra frase de Pablo: comunión del Espíritu Santo. ¿Cuál es la comunión del Espíritu Santo? Comunión es participar de lo mismo con. Es juntamente con participar de algo.
Tenemos que participar juntamente con el Espíritu Santo de lo mismo. La tarea que hemos de hacer obedeciendo a Jesús es guiado, dirigido, potenciado por el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, la vida de gozo y paz cada día es esa, la vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios. En la primera carta, Pablo también escribiendo a los Corintios, capítulo 2, versículo 3, les dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. En lo humano, Pablo estuvo con debilidad, con temor, con temblor. Pero en el Espíritu de Dios, en el valor que da el Espíritu de Dios, estuvo con demostración del Espíritu y de poder. No es que Pablo quiera demostrar, es que simplemente el Espíritu Santo manifiesta el poder de Dios cuando le damos lugar. Pablo a los mismos Corintios, en el capítulo 4, párrafo 20 de su primera carta, les dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si el cristiano predica por sí mismo, puede hasta impactar a sus oyentes. Pero no se trata de impactar, no se trata de dar humana sabiduría, de impresionar, ni siquiera de motivar, que nosotros motivemos, instemos, hagamos, animemos, etc. La obra la ha de comenzar el Espíritu Santo, y nosotros en comunión con el Espíritu Santo, en demostración de espíritu y de poder, no de nosotros, sino que el Espíritu Santo, entonces Él manifiesta la obra de Dios. Y pues aquello poquito que hacemos se convierte en una tarea que trae mucho fruto. Ese mucho fruto, ese ejemplo de mucho fruto, la iglesia temprana lo vio con miles de personas que se convirtieron y se bautizaron el día de las primicias, el día de Pentecostés. La iglesia pudo predicar el Evangelio aún en medio de persecución, crecer y crecer, prosperar en el extendimiento del reino de Dios. Por eso Jesús, durante los 40 días en que apareció a sus discípulos después de resucitado, siempre les habló del reino de Dios. Bueno, es lo que nosotros tenemos que predicar como cristianos, como iglesia. Predicar el Evangelio del reino. Cómo es la vida en el reino, cómo es la vida cuando queremos estar bajo los mandatos y la protección de nuestro Dios. Es mi oración que ese sea tu deseo. Vivir en el reino de Dios, bajo el mandato de Dios, bajo la gracia de Cristo Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Que así sea. Dios te bendiga.